Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña un amigo ya de varios años, filósofo costarricense y académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación, el CIDE, de la Universidad Nacional, Juan Gómez Torres. ¿Cómo estás, Juan? Bien, trabajo directamente con educología, ¿verdad? Unidad encargada sobre todo en la formación de estudiantes de secundaria en el CIR, precisamente. Ah, buenísimo. Sí, Y cierto. allí generalmente estoy más encargado de la parte epistemológica. Perfecto, perfecto, Juancito. Eh, hoy Hoy queremos conversar un poco acerca de los modelos pedagógicos, ¿verdad? Que se han ido desarrollando en Costa Rica, eh, y las políticas educativas, ¿verdad? A las cuales van respondiendo. Juan, pero se vuelve importante tratar de saber o que conozcamos un poco sobre el proceso histórico en que se han ido desarrollando los distintos modelos pedagógicos. Sabemos que es mucho y que podríamos hacer un programa solo de este primer contexto histórico, pero tal vez a grandes rasgos, ¿cuáles son esos modelos que se han ido implementando en Costa Rica que nos van a llevar a entender, digamos, las mismas políticas educativas que se implementan hoy y el modelo pedagógico que se trata de Sí, imponer? usted mismo lo dice, es muy amplio. Voy a referirme a los modelos de después de la colonia, voy a hablar en general un poquito después de la colonia, porque de los modelos indígenas hay muchos, sería otro tema, sería muy amplio y además habría que poner en cuestión la palabra modelo y la palabra educación, ¿verdad? En el contexto indígena. Pero bueno, entrando ya más al Estado como una construcción artificial, moderna, institucionalizada de la modernidad histórica, europea, y que se exportaron a América Latina en el siglo XIX. Estamos hablando entonces de, un, de un modelo que inicia precisamente con la colonia, ¿verdad? Que sería el primer modelo, que fue el modelo eh, denominado modelo colonial. Se le conoce de esa forma acá, pero en realidad el nombre correcto es modelo escolástico. Es un modelo medieval, ¿verdad? Es un modelo medieval, eh, un modelo que da mucho énfasis a, al magíster, ¿verdad? Que está centrado en el profesor, estaba muy regido por el castigo y tenía un método de la disputa, la idea de la disputación, de la defensa de argumentos, pero que al final de cuentas era toda una discursiva que generaba el docente o el maestro. Además, centrado en la clase rica en general, los clérigos, eran para los clérigos que iban a la escuela, ¿verdad? Y para sobre todo monacales, eran esas escuelas, ¿verdad? Y para los criollos y los españoles, acá en el territorio. Mientras que para el resto del común de la gente, lo que recibían era catecismo y abiertamente un adoctrinamiento mediante la cartilla y el catón y los castigos físicos. Lo que se pretendía en ese momento era sobre todo la obediencia, el adoctrinamiento cristiano, la prudencia y la iluminación como parte del arte o de la contemplación del arte. Por lo menos eso en general, para las clases más altas. Y para las clases más bajas era sobre todo el adoctrinamiento y la obediencia, ¿verdad? Ese es un primer modelo. Luego estamos hablando de que eso se da hasta 1821 aproximadamente, con la independencia. Un poco más, ¿verdad? Va a durar más, puede llegar hasta los 50 incluso, del siglo XIX. E incluso muchas de sus características perduran con el tiempo.
Este modelo, al igual que muchos otros modelos, se le conoce también como modelo tradicional. Es parte de un gran modelo conocido también como modelo tradicional. Se le llama modelo porque articula un montón de elementos, por así decirlo, da una visión de mundo y un montón de elementos pedagógicos, como el papel del docente, el papel del estudiante, que como vimos en este concreto escolástico es muy pasivo, el currículum, que como vimos es un currículum muy lineal y es muy homogéneo, la didáctica, que como vimos en este caso es una didáctica meramente discursiva, magistral, y la evaluación, que como podríamos entender en casi todos los modelos tradicionales, es repetición y memorización. Luego Costa Rica pasa, cuando entra a la nueva república, pasa a otro modelo denominado el modelo enciclopédico. Este modelo enciclopédico fue un modelo que buscaba ya algo más tecnocrático, era un modelo más, ya incorporaba las ciencias, aunque en Costa Rica este modelo va a tener importancia a finales del siglo XIX, ¿verdad? No todavía tan prematuramente como pudo haber llegado o llegó, pero que no se implementó realmente. En ese momento va a tener mucha importancia con el nuevo modelo económico, con el modelo agroexportador, ese modelo económico que va a dejar el modelo colonial de producción, ¿verdad? Le va a interesar mucho el enciclopédico. El enciclopédico va a ser un modelo que va, por así decirlo, a producir mano de obra necesaria para ese nuevo modelo. Antes del enciclopédico sí van a pegar dos modelos clásicos llamados el lancasteriano y el krausismo. El lancasteriano es un modelo bastante interesante porque por la pobreza que tenía el Estado en ese momento, porque el Estado casi no recogía dinero, era un Estado muy apegado al café, ¿verdad? Cafetalero, muy de monocultivo, pero sobre todo cafetalero. Y en ese momento no había una política de recaudar impuestos y ese tipo, era muy poquito lo que se recaudaba, y entonces los grandes ricos eran demasiado ricos y la mayor de la gente era una masa muy pobre. Ese modelo lancasteriano, como el Estado no tenía dinero para la educación, pero ya estaba la conciencia, empezó a estar la conciencia de tener educación, la necesidad de tener una educación masiva, ya no solo una catequesis. Este modelo lancasteriano va a propiciarle al Estado la posibilidad de resolver un poco esto, que es mediante los monitores. Los monitores son estudiantes de profesores, ¿verdad?, que se capacitan con el profesor y que luego ellos, como estudiantes preparados, van a ser de profesor en otros lugares del país y así logran abrir varias escuelas. Claro, es un modelo bien problemático porque tiene todas las características que hemos mencionado, ¿verdad? Bastante conservador, es un modelo, como dijimos, bastante centrado en el docente, pero en un docente que es estudiante y en un docente que como estudiante en ese momento llegó a cometer muchos abusos de autoridad, según se empieza a relatar por los mismos padres de familia de la época y denuncias de los estudiantes. Y es un modelo que cae en desuso porque el mutualismo que establece es impuesto por un lado y por otro lado se vuelve violento, ¿verdad?, con mucho castigo físico y mucha problemática de ese tipo. Luego se entra a un modelo krausista, lo traen los hermanos Fernández Ferraz de España y que viene sobre todo de Alemania el modelo. Este modelo ya es más liberal, un modelo ya muy parecido al enciclopédico en este sentido, ya bastante más liberal. Es un modelo que ya está respondiendo al final del siglo XIX y que está respondiendo a lo que está pasando al final del siglo XIX a nivel mundial, que es que se ha instalado el enciclopedismo, la ilustración, el liberalismo económico, ¿verdad?, y que ya nos viene, sobre todo de Inglaterra y Francia, nos viene impuesto a Costa Rica, y este modelo también es otro modelo que nos traen de Europa, ¿verdad?, que es el krausismo, es un modelo espiritualista, es utilitarista, es un modelo que busca la armonía, ¿verdad?, de las partes, de las cosas, es un modelo que lucha por lo sublime, es un modelo
muy elitista, es un modelo espiritualista, es un modelo, pero que tiene las mismas características que dijimos antes, aunque tiene muchos visos de romanticismo, ¿verdad?, pedagógico, y entonces también trata de sacar al estudiante del aula, de llevarlo a la naturaleza, todo aquello que pregonaba Rousseau, ¿verdad?, de encontrar al niño con el ambiente, de tener, pero el modelo en sí mismo, esto porque los modelos anteriores de los que hemos hablado eran muy magistrales y muy metidos en el aula, y este modelo, sin salirse de eso totalmente, ya ve que eso es un problema, ¿verdad? Desde el siglo XIX ya ve que el centralismo del profesor es un problema, ¿verdad? Entonces, trata de salirse, pero no lo logra, ¿verdad?, en ese sentido, y luego interactúa, ¿verdad?, con el enciclopedismo, como dijimos, ¿verdad?, que es un modelo más intelectualista, muy esencialista, cree que hay que retornar a los clásicos, es un modelo que cree que las esencias lo son todo, que la ética debe ser ese comportamiento esencial de las personas con valores clásicos de la modernidad. Es un modelo que es muy interesante porque Costa Rica lo vuelve a resucitar con el primer gobierno de Oscar Arias, ¿verdad? Francisco Antonio Pacheco lo resucita con el esencialismo pedagógico, y es un modelo que está muy anclado a la memorización, los exámenes de bachillerato, por ejemplo, que él estableció, que está muy anclado al centralismo del docente, ¿verdad?, otra vez los sistemas magistrales, a la pureza, al purismo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entraríamos a lo que es el conductismo, que son tres conductismos, si quieren más adelante hablamos de los tres. Se instalan tres conductismos. El primer conductismo es del siglo XIX, a finales del siglo XIX, el segundo conductismo es mediados del siglo XX, y el tercer conductismo lo estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces son tres conductismos, pero luego también el cognitivismo, que se da entre los años 50 y 60, y luego el constructivismo formalista, que se da en los 60, y el constructivismo sociocultural, que se da en los 90, ¿verdad?, en Costa Rica, y que actualmente interactúa, pero con menos fuerza, con el neoliberalismo, perdón, bueno, sí, también neoliberal, con el neoconductismo, neoconductismo, o el tercer conductismo del que les hablaba, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, digámosle que de una forma muy rápida, eso serían, podemos quedarnos en algunos si me interesa, o alguno que podamos profundizar, pero de alguna muy rápida podríamos ver dos cosas acá, bueno, o varias cosas acá. Una, que es que estos modelos han sido tradicionales, a excepción de, se me olvidó mencionar una cohorte de modelos muy grande que se dio a principios del siglo XX y que son muy interesantes, que fueron los modelos educativos, estos que dije antes tradicionales, se les puede también conocer, como dice Zuviria, como heteroestructurantes, o sea que vienen de afuera, que son impuestos, que son homogéneos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, todas esas características que vimos. Pero a principios del siglo XX hay una cohorte de modelos pedagógicos que son autoestructurantes, es decir, que apuestan por el estudiante, apuestan por el aprendizaje, ya no por la enseñanza. Vea que los primeros modelos todos son modelos de la enseñanza es el centro de todo, es la última palabra, no hay nada más allá que la enseñanza, mientras que en estos modelos autoestructurantes el aprendizaje lo es todo, y entra en una confrontación directa y abierta con el modelo tradicional. Acá hay un montón de modelos pedagógicos, ¿verdad?, que en Costa Rica algunos van a tener más peso que otros, y algunos incluso se logran meter en la escuela, en el ministerio de la época, el Ministerio de Educación de la época, logran llegar y calar en la práctica, e incluso dando respuestas económicas a problemas sociales muy grandes, como lo fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la primera, donde, por ejemplo, la escuela granja, que es parte del modelo pedagógico activista, ¿verdad?, de la escuela activa, escuela nueva, etcétera, en el gobierno de Alfredo González Flores, van a intentar dar respuesta a la situación económica mediante escuelas que aprendían haciendo en el campo, en la huerta, donde las clases de biología,
las clases de ciencia, las clases de música, etcétera, se hacían afuera, se hacían trabajando, se hacían haciendo cosas, etcétera. También está Dewey, ¿verdad? Y toda su influencia, ¿verdad? En ese sentido de meter la experimentación, la práctica y la transformación como parte de ese proceso. Ahí van a haber escuelas de todo tipo, desde escuelas positivistas, pragmáticas la mayoría, pero también van a haber escuelas marxistas o dialécticas, materialismo histórico, etcétera, etcétera, que van a estar allí, como la escuela anarquista también, que va a estar allí, o la escuela socialista, ¿verdad? Que van a estar allí. Solo que estas otras escuelas no van a pegar mucho, pegan en algunas grandes mentes, como Mardengo, como Carmen Lira, etcétera, pero el Estado no les da el espacio o la escuela montessoriana, por ejemplo, pero el Estado no le da el espacio para que sean política pública, para que sean política educativa, ¿verdad? Pero ellos sí logran de alguna forma meterse en los reductos, recodos del país con campesinos, con obreros, y logran establecer e influenciar a la educación desde allí, desde abajo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces está esa gran cohorte también de modelos autoestructurantes que también luego se reviven en los 60s con el cognitivismo y en los 90s con el constructivismo, tanto el formalista de corte kantiano como el socio-histórico de corte de materialismo histórico, ¿verdad? O marxista. Entonces, eso es una gran lectura, muy amplia, muy general, sin entrar en detalle en ninguno de los modelos, sobre los modelos que hemos tenido en Costa Rica. Como vemos, son muchos modelos, muchas epistemologías, hay muchas corrientes epistemológicas atrás de estos modelos, hay muchas teorías del aprendizaje atrás de estos modelos, hay muchos enfoques curriculares atrás de estos modelos, y estos modelos aglutinan todos esos elementos pedagógicos para dar respuestas a problemas como vimos en el caso de las escuelas granja, para dar respuestas concretas a situaciones de necesidad, de urgencia, y esto es muy importante. En ese caso de las escuelas granja era para sobre todo las poblaciones más pobres, pero en muchos de estos modelos, como vimos en el caso de la escolástica y el enciclopédico, el krausista, etcétera, incluso los conductistas son modelos que han dado respuesta o buscan dar respuesta, sobre todo a las clases económicas más acomodadas del país, y establecer desde allí sus intereses, reproducirlos, legitimarlos y mantenerlos. Sí, vamos a hacer una pausa, pero ahí nos van a tocar dos elementos que hay importantes para discutir. Primeramente, una misma respuesta en dos partes. ¿Por qué una misma pregunta en dos partes? ¿Por qué algunos modelos de estos, en efecto, tienen la venia del Estado o de los gobiernos que se transforman en políticas públicas, y por qué los otros más bien no tienen ese apoyo, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre este tema. Ya volvemos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Continuamos conversando con Juan Gómez Torres, filósofo costarricense y académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación, el CIDE específicamente en educología. Juan, veníamos conversando, venías explicándonos un poco estos modelos pedagógicos, ¿verdad? Y esos dos grandes grupos donde podríamos tal vez enmarcarlos, ¿verdad? Respecto y muy fuerte el de esta educación tradicional, que es la que históricamente se ha tratado de imponer o se ha impuesto por muchos puntos.
estábamos viendo, por ejemplo, hablabas del modelo enciclopédico y su relación con el modelo agroexportador, y esto nos lleva a cuestionar, ¿verdad? A partir de ahí hasta el conductismo posiblemente, cómo las políticas educativas se han implementado a partir de lo que es conveniente para el modelo económico y específicamente para quienes dirigen el modelo económico, no necesariamente pensando el modelo o el beneficio económico en una idea de beneficiar o de mayor bienestar para toda la población, sino más bien a los intereses específicos de quienes ostentan el poder económico. Y muchas veces entonces los modelos educativos, los modelos pedagógicos, tratando de ser dirigidos por las políticas educativas hacia esos intereses en concreto. ¿Cómo vemos y cómo se puede o cómo nos puedes explicar ese desarrollo a partir del modelo enciclopédico, ¿verdad? Y su relación con el modelo agroexportador hacia cosas que venimos viendo hoy en día también, donde muchas veces se quiere dirigir a las universidades a que formen los profesionales que la misma grupos económicos quieren que sean los que se formen. Sí, el modelo enciclopedista, digamos, le va a ser uno que va a ayudar, va a colaborar, va a ser importante para que el modelo agroexportador el económico, digámosle, implosione, más bien explote, eh, crezca, se expanda. Recuerde que les había dicho que es un modelo que se instala y trata de superar una Costa Rica, trata de dar el paso de una Costa Rica colonial a una Costa Rica más industrial, más industrializada. Pero no industrial todavía en el sentido amplio, porque eso va a ser posterior con el modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? Que se va a lograr un poquito más, sino con el modelo, sino más bien con el modelo de la agricultura y sobre todo los monocultivos. Pero ya una ampliación de un poquito de los monocultivos, porque se empieza a pasar entonces de modelo colonial, de mano de obra, explotación sobre todo de mano de obra indígena, con la encomienda y otros métodos ahí bien, bien jodidos, no sé si me explico, inhumanos, se pasa al método de la agricultura. Y el método de la agricultura para la exportación empieza a suceder con el café, ¿verdad? Y luego con el banano, que van a ser como los dos grandes productos que se van a exportar en la época. El enciclopedista ayuda más en la época del banano, en la época, perdón, del café, en la época del banano va a ayudar un poco más los modelos activistas y sobre todo el modelo conductista, que ahorita podemos hablar un poco de eso. Pero en el modelo enciclopédico, digámosle por así decirlo, está claro y tienen presente que el poder, digámosle por así decirlo, está en manos del Estado y que el Estado debe ser gobernado por élites intelectuales. El modelo está hecho para que la intelectualidad se reproduzca y justifica a sí mismo que quien no está en la intelectualidad no debería estar en el gobierno, o no debería estar gobernando, no debería estar administrando. Por lo cual es una especie de círculo vicioso en el cual se ocupa la intelectualidad especializada para el gobierno, pero a la intelectualidad especializada para el gobierno solo entran quienes puedan, digamos por así decirlo, educarse en universidades extranjeras en ese momento, ¿verdad? Porque aquí solo un poquito más tarde va a estar la Universidad de Santo Tomás y que era muy limitada en sus carreras. Entonces realmente tenían que ir a Francia, a Inglaterra, ¿verdad? A Estados Unidos, pero sobre todo a Francia e Inglaterra. Y ahí se preparaban esos cuadros, digámosle por así decirlo, que salían de los colegios principales que ya empezaban a surgir en el país, pero que igual eran colegios con un acceso muy limitado, ¿verdad? Entonces había una limitación muy grande, de modo que alguien de clases bajas, primero que todo, no llegaban a los colegios, porque habían tres tipos de escuelas, ¿verdad? Las escuelas elementales, que eran muy básicas, estaban divididas como en tres divisiones, ¿verdad?
tenía como tres segmentos, que eran los que podían ir a una escuela que era solo un año a 3 años, y entonces la gente solo llegaba hasta tercer grado de escuela, los que podían ir hasta sexto grado de escuela y los que podían ir al colegio, ¿verdad? Pero la gran mayoría ni siquiera tenían escuelas de sexto grado. La mayor parte del campo tenía escuelas que llegaban hasta tercer grado, entonces ya usted no tenía nada que hacer, no podía ni siquiera terminar la escuela y menos ir al colegio. Y entonces menos ir a la universidad y menos ir al extranjero. Había un círculo vicioso, estaba muy controlado, de manera tal que entonces el modelo estaba al servicio clara, abierta y eficientemente de la clase gobernante, de lo que se le conocía incluso como el Grupo del Olimpo, que establecía las políticas económicas, culturales, sociales del país y la gobernanza, ¿verdad? En ese sentido. Eso en cuanto al escolástico, en ese sentido. Pero también, terminando el siglo XIX e iniciando el siglo XX, va a haber otras escuelas. El caso del conductismo, ¿verdad? Más antiguo, es un buen ejemplo, donde por así decirlo, el conductismo va a establecer desde un condicionamiento clásico una teoría de respuestas, de refuerzos, perdón, para establecer una especie de modelaje y condicionamiento de la conducta de las personas, observando las conductas, midiendo las conductas, de modo tal que las personas actuaran en automático, tipo el hábito aristotélico, ¿verdad? Para que luego, digámosle por así decirlo, sirvieran de forma clara, precisa y obediente y patriótica al Estado. Y esto sin que tuviera que estar en la gobernanza, sino ya más bien en la clase más baja. Es decir, es un modelo que le interesa que el mensaje, por así decirlo, que el mensaje del Estado, el mensaje de la patria, llegue a todas las clases. Y que además, ojalá sepan leer, sepan escribir y hacer cosas básicas para que, por así decirlo, claro, es una lectura mecánica, no es una lectura crítica, para que así, digámosle, por así decirlo, vayan entrando a ese ámbito, por así decirlo, del adoctrinamiento, pero ahora ya mediante el alfabeto o la alfabetización. Es un modelo también muy tradicional que abiertamente, ese conductismo primero, digámosle por así decirlo, es muy débil en Costa Rica, por eso las escuelas activas van a tener más fuerza, ¿verdad? Porque no fue muy seguido, pero el segundo modelo conductista, que es mediante el condicionamiento operante, sí va a tener mucha fuerza y mucho importante, que es muy famoso el caso de la influencia de un psicólogo, ¿verdad? Llamado Bruce Skinner, ¿verdad? Que va a fundamentar este modelo y que en Costa Rica va a tener mucha fuerza mediante las ideas del ambiente, el asociacionismo, ¿verdad? Con una epistemología muy clara, empirista, positivista, lógica atrás, ¿verdad? Que deja claro, y pragmatista, ¿verdad? Que deja claro que lo que se busca es los procesos de semejanza, de contigüidad, causalidad, o sea, la ciencia en ese sentido tratando de dar respuestas a la vida, los cambios programados, la intencionalidad de la conducta, el relativismo ético, la programación para tratar de entender qué es lo bello desde un mecanicismo, y el realismo político de que lo político es lo que está y no lo que debería hacer. Eso no, digámosle por así decirlo, lo pregona bien y muy fuerte ese conductismo de segunda generación, o neoconductismo, ¿verdad? Ese segundo conductismo. Pero también va a haber un modelo, bueno, podríamos verlo más bien más adelante, van a haber modelos que se resisten, por así decirlo, a ese engranaje tan mecánico, tan mecanicista, tan automático, de crear patriotas, de crear máquinas de producción. Vea que esto no es nuevo, no sé si me explico esto, que ahora la gente se asusta porque no, ya en esa época era eso, ¿verdad? Hacer campesinos competidores, hacer campesinos patriotas, hacer campesinos que odien al extranjero, hacer campesinos que rechacen
que rechacen al indígena, hacer campesinos que se crean vallecentristas, que se crean blancos, hacer campesinos comprometidos con las élites y hacerles creer incluso que son fundamentales para el país, de forma tal que ellos también son poderosos. Son poderosos porque son blancos, porque son del Valle Central, porque pueden reproducir ese credo, no sé si me voy a entender, ¿verdad? Ideológico de ese modelo de mercado, que ya, digámosle, a lo exportador, que es fuerte y que, digámosle, por así decirlo, estigmatiza. Pero también hay corrientes pragmatistas, ¿verdad? Que van a dar un giro, porque todos esos modelos que yo les estoy hablando son conocidos por el centralismo del docente, la pasividad del estudiante, el adoctrinamiento, y bueno, y mucho al respecto, en tanto que la medición de la conducta, de la memoria, o sea, un centralismo y una pasividad terrible, un centralismo en el docente, en los contenidos que escogen los científicos, los expertos, y en la reproducción del profesor, y el pasivismo del estudiante. Pero también van a haber modelos un poco más centrados en el estudiante que no son alternativos del todo y que vienen también a reproducir lo fundamental de los modelos tradicionales, pero haciendo cambios importantes. Entonces, como que hay un cuento ideológico de que esos centralismos en el docente, en el estudiante, hacen mucho daño, pero la propuesta no es tan clara, la propuesta no es tan abierta, la propuesta no es, por lo menos no es una propuesta política. Desde lo político se sigue creyendo en el realismo político, desde lo político se cree en las élites, desde lo político se reproduce ese poder fundamental, ¿verdad? Estoy hablando de modelos fundados por el pragmatismo, ¿verdad? Donde van a desembocar sobre todo en la famosa escuela nueva y la escuela activa, ¿verdad? Que son, digámosle por así decirlo, muy conocidas o conocidas para los que estudian pedagogía. Son escuelas que, por así decirlo, ideológicamente no hacen ningún cuestionamiento del poder, ¿verdad? En ese sentido. Sí, ahora que venías mencionando, ¿verdad? Nos hablabas de que hay también un tercer conductismo, ¿verdad? Un neo-conductismo. ¿Qué características tiene ese neo-conductismo, ¿verdad? Y cómo lo vemos en la actualidad, digamos, cómo está sucediendo. Ajá, bueno, el neoconductismo, digamos, es un conductismo que, igual que los otros conductismos, maneja ciertas características. O sea, el pragmatismo sigue siendo muy fuerte, aunque ya aquí el positivismo no es tan fuerte. Le dan más énfasis al pragmatismo, que el pragmatismo tiene, por así decirlo, lo combinan también ellos como una especie de idealismo, ¿verdad? Entonces ya el positivismo no es tan fuerte, entonces uno escucha, algunos de ellos decir que los sentimientos son importantes, que la ciencia no solo tiene que ser mecanicista, que la verdad no solo se concentra en la ciencia, y uno lleva un poco de discurso de que se está quebrando, pero no es que se esté quebrando, sigue siendo bastante pragmático, siguen creyendo en el relativismo ético, en el realismo político, solo que van a cambiar algunas cosas. Este es más psicologista que los anteriores, y eso va a ser un aspecto importante, porque desde el psicologismo nos venden la idea de otra vez de la programación. El segundo era de la programación, el de Skinner. Este es como una especie de reprogramación, ¿verdad? Es muy, muy interesante, ¿verdad? Pero una reprogramación interna psicológica, la cual empiezan a hacernos creer que es biológica. Nos pasan lo psicológico como un asunto biológico, ¿verdad? Y lo cultural como un asunto biológico. Y entonces nos hacen creer de alguna forma que estamos, por así decirlo,
condicionados por la naturaleza, de manera tal que tenemos un condicionamiento neurobiológico, ¿verdad? Y en la educación, neuroeducativa. Eso es un problema, ¿verdad? Bien, bien serio, en tanto que lo que está diciendo es que la cultura tiene importancia, pero la cultura, por así decirlo, ya no es fundamental, en tanto que está en una relación desigual con la biología, y hay una interacción, digámosle, por así decirlo, que se persigue abiertamente, digámosle, entre los diferentes elementos de la pedagogía, pero que su fin es clarísimo, es establecer psicológicamente los caminos de la producción humana, que serían las competencias, las habilidades y la programación neurocientífica, de manera tal que para ellos es importante entender que lo fundamental en la educación humana es el desempeño humano, es el rendimiento. Es decir, que lo que interesa, en otras palabras, la educación o la pedagogía se podría reducir a las prácticas del desempeño, a las prácticas del rendimiento, a la medición, eso sería su evaluación, de habilidades, de competencias y de todos aquellos factores que puedan, por así decir, dar cuenta del rendimiento y del desempeño. Sí, sí. Vamos a hacer un corte y vamos a volver en una tercera parte del programa para conversar ahora de esos otros modelos pedagógicos que responden a estas otras prácticas y, y también cómo responden los grupos económicos, ¿verdad? Ante el levantamiento, por decirlo de esta manera, de estos otros modelos pedagógicos que hacen frente a una noción de este tipo. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con el doctor Juan Gómez Torres, filósofo costarricense, especialista en educación. Juan, veamos hablando de estos modelos pedagógicos, estos conductismos, ¿verdad? Que finalmente han venido tratando de imponer una forma de racionalidad muy ligada a la producción, entonces, ¿verdad? Ligada a esta eficiencia, ¿verdad? Muy propia del neoliberalismo, ¿no? Pero adicional a eso, y por suerte, si no sería muy triste, pero por suerte, hay otros modelos pedagógicos que responden a estas prácticas, e incluso que le hacen frente a los intereses políticos y económicos que tratan de llevar las políticas educativas por la línea que les interesa. Claro, eso también, ¿verdad? Y tal vez ahí podamos mencionarlo en el desarrollo de las ideas, hacerle frente a estos grupos trae las consecuencias, ¿verdad? Y los ataques que suelen recibir, por ejemplo, las universidades, por parte de los grupos empresariales y los grupos políticos, que no les es conveniente que se traten de implementar estas otras formas o estos modelos pedagógicos distintos, ¿verdad? Y que le hagan frente a los que hablábamos anteriormente. ¿Cómo podríamos referirnos a esto y qué nos puedes ampliar, por ejemplo, respecto a esta situación? Y tal vez antes de eso me faltó decir de una manera muy rápida que el segundo conductismo va a responder al segundo modelo económico
se va a instalar en Costa Rica, que es el modelo de sustitución de importaciones, que llega hasta los años 80, que es un modelo más basado en la industria, más basado en la producción de maquilas, etcétera, etcétera. Y que el tercer modelo conductista, el neoconductismo, o conductismo instrumental, es uno que va a responder ya más al tercer modelo económico, que es el vigente, que sería el modelo neoliberal, ¿verdad? El modelo económico neoliberal, que es más de servicios, ¿verdad? Como bien sabemos, ¿verdad? Un poco más de servicios. Y también de maquila, de servicios. En ese sentido, eh, eh, estos modelos pedagógicos son los que preparan o han preparado para los modelos económicos la mano de obra, y este último es tal vez el más enganchado en eso que usted decía, ¿verdad? En la eficiencia, el produccionismo, la eficacia, incluso el lenguaje del mismo modelo, rendimiento, desempeño, tiene que ver mucho con conceptos de empresa, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, y lo que usted me decía, me proponía hablar sobre alternativas o otros modelos. Han habido otros modelos también casi concomitante a los modelos tradicionales o a los modelos oficiales, ¿verdad? No solo ahora, sino desde hace muchos, incluso desde el mismo siglo XIX ya había modelos, ¿verdad?, que trataban de responderle a esos otros modelos, como el mismo modelo romántico. El modelo de la escuela romántica, el naturalista, que también se le conoce así en pedagogía, es un modelo que intentó luchar contra el encierro, de luchar contra esa concepción del maestro centro de todo, de luchar contra esa concepción de que el estudiante no podía tener la palabra, de que el estudiante era un niño, un adulto pequeño, y se basaban mucho para esto en Rousseau, ¿verdad?, que establecía en el Emilio un poco esta doctrina, con todas las contradicciones de Rousseau y con todas las anécdotas que uno pueda contar sobre ese libro y sobre la vida y todo lo demás, pero bueno, que no es el caso por el momento. Pero esas ideas, díganme por así decirlo, llegan a modelos alternativos hasta incluso los años 60 del siglo pasado, ¿verdad?, casi 100 años de influencia, como la escuela de Summerhill y otras escuelas, ¿verdad?, otros proyectos, por ahí bastante, o Dalford, etcétera, Waldorf, perdón, bastante interesantes. Pero bueno, esas escuelas, como usted lo dijo, fueron acalladas porque no cumplían esos requisitos positivistas, esos requisitos racionalistas, esos requisitos, porque de repente, que no he dicho, en la educación es muy importante, en la pedagogía es fundamental desarrollar las dimensiones. Una pedagogía sin dimensiones, o que no desarrolla bien sus dimensiones, es una pedagogía que es muy floja, ¿verdad?, que podría ser un pedagogismo, que podría ser una mera reproducción por la reproducción, como suele suceder. Y las dimensiones de la pedagogía más importantes son la epistemología, la estética, la ética y la política. Y esta escuela es una escuela esta escuela romántica es una escuela que apuesta mucho por la estética. Claro, puede que caiga en el extremo de llevarnos a un esteticismo, ¿verdad?, y que todo esteticismo puede terminar hasta en fascismo, ¿verdad?, o sea, tiene sus peligros. Pero de que es importante la estética en la educación, esta escuela nos llama a tomarle importancia a la estética, a que la gente aprenda a oler, a que la gente aprenda a degustar, que la gente aprenda a sensibilizarse por el otro, que la gente aprenda, o que nosotros aprendamos a escuchar sensiblemente, que la naturaleza nos hable, que oler una flor sea importante, que contar un poema sea fundamental, hacer poesía, hacer música, a educarse con la danza, educarse con el teatro, y salirnos de ese positivismo cientificista de que la enseñanza solo es técnica o tecnología, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, este modelo nos llamó la atención sobre eso, pero igual se le pasó por alto, ¿verdad? O sea, la página pasó por alto porque representaba ciertos peligros, ¿verdad? Era el peligro sobre todo
de poner en crisis al positivismo, de no darle la seriedad al positivismo, que era el que sostenía en el fondo este tipo de modelos, ¿verdad? O al racionalismo, cualquiera de los dos, ¿verdad? Que uno por medio de el pragmatismo, conductismo, el conductismo y el enciclopedismo, digámosle que se fundamentaban esas corrientes epistemológicas. Entonces, en ese sentido, fue un modelo que no se le dio pelota, pero también igual hubo otro modelo a principios del siglo que se llamaba el modelo socialista, ¿verdad? Que en Costa Rica solo en las escuelas obreras, ¿verdad? Va a tener una importancia, ¿verdad? Pero en Europa la escuela de Freinet fue una escuela muy interesante. La escuela cooperativa de Makarenko fue otra escuela interesantísima, ¿verdad? Donde se le enseñaba a las clases obreras a educarse críticamente, haciendo, transformándose, construyendo vida social, comunitaria, y así sucesivamente. Es muy, muy interesante este tipo de escuelas. Pero aquí, obviamente, digo obviamente, los grupos de poder, ¿verdad? El Olimpo y luego los liberales en general, y luego los conservadores en general, van a crear la idea del demonio comunista y por supuesto estos modelos socialistas pasaron de largo, ¿verdad? Aunque como lo dije antes, hubo autores, profesores que lograron meter algo de esto en las comunidades y en las mismas escuelas, ¿verdad? Como lo dijimos, Omar Dengo, Carmen Lira, Calufa, etcétera, ¿verdad? Lograron influenciar desde la literatura, la escuela, la pedagogía, a otras personas. Igual fue el modelo anarquista que existió a principios del siglo XX y que en Costa Rica no llegó la influencia de Ferrer, de Mella, de la escuela moderna, de la escuela racionalista, de la escuela libertaria, que fueron escuelas, por así decirlo, que pregonaban la independencia, el humanismo, que pregonaban la libertad y la libertad de construcción de modelos, que pregonaban desde el ilusionismo de alguna forma también esa idea de la estética, que luchaban contra el cientificismo sin dejar de lado la ciencia, y eran escuelas en general que luchaban y buscaban que la institucionalidad no fuera el camino para enseñar, sino que hubiera más espacios informales para la enseñanza y el aprendizaje. Y allí va a ser muy importante la influencia que va a tener en Omar Dengo, en Joaquín García Monge, pero como dijimos, o como lo dije antes, no va a influir directamente en políticas educativas, ¿verdad? Y así nos fuimos también hasta el cognitivismo que sí entra al Estado, ¿verdad? Un poco con Gámez, ¿verdad? Y que Gámez, el cognitivismo de los años 60, ¿verdad? Que 60 y 70 que entra en el gobierno de Figueres, ¿verdad? En el tercer gobierno de Figueres, con Lalo Gámez. Y con Lalo Gámez hay un cambio interesante, un cambio importante que va a durar hasta el tiempo de Carazo y que lo va a cambiar Oscar Arias. Y los cambios eran que la educación ya dejara de medir, que la educación dejara de memorizar, que la educación le diera un papel importante al estudiante, que la educación retomara el papel comunitario y algunas otras cosas importantes. Pero sin embargo el cognitivismo tenía algunas falencias, ¿verdad? Era muy kantiano, todavía le interesaba mucho el orden, no es que el orden esté mal, pero era el orden por el orden, le interesaba mucho la gobernanza, todavía un tanto elitista, le interesaba mucho el formalismo, bueno, por eso es kantiano, de hecho, y piagetiano. Sin embargo, Oscar Arias le sonó que esto era informal, que esto no era educación, que la gente se autoevaluara, que la gente se coevaluara, que la gente hiciera metarreflexión, ese tipo de cosas, fue considerado vagancia, estupidez y se quitó pronto del sistema educativo, ¿verdad? Por el modelo esencialista que también dije antes sucedía. Y los otros dos modelos que de alguna forma han llegado a Costa Rica y también un tanto alternativos han sido el modelo constructivista, ¿verdad? El modelo constructivista, pero desde sus dos versiones, el formalista, que es también kantiano, ¿verdad?
y el sociohistórico, que más bien es materialismo histórico, ¿verdad? Un marxismo crítico, un marxismo más revisionista, ¿verdad? En ese sentido. Este segundo, voy a hablar un poquito más del segundo. Este segundo fue interesante porque este segundo se logró, en Costa Rica el que se aplicó es el primero, el formalista. Y adelante se aplicó mal, se aplicó sin entenderse mucho, se aplicó sin capacitar o formar bien al personal docente, no se entendió del todo, se hizo una mezcla muy extraña, como que no funcionó en la práctica, realmente no funcionó. Pero el que no se ha aplicado ni se aplicará quizás, por lo menos no por ahora, ha sido el vygotsquiano, que yo le estaba hablando, el sociohistórico. Pero este es muy interesante porque, aunque lo creó Vygotsky, se tropicalizó. En le cayó encima la escuela latinoamericana, ¿verdad?, de la pedagogía de la liberación, y de alguna forma se unió a las ideas de Vygotsky de que la cultura, el pensamiento y el lenguaje son fundamentales para producir aprendizaje, y que el pensamiento crítico es el centro, por así decirlo, de cualquier transformación, donde la lectura de la realidad tiene que ser una lectura crítica, tiene que ser una lectura comprometida, y que esos procesos se dan gracias a la comunidad, y que no hay aprendizaje individual o individualista, como lo han pregonado casi todos los modelos, sobre todo los más tradicionales y sobre todo los conductistas, incluso el neoconductista, que el centro es el individualismo, ¿verdad?, y hasta el solipsismo. En este modelo tropicalizado, por así decirlo, latinoamericanizado, de las pedagogías críticas, es un modelo, por así decirlo, que la comunidad le es fundamental. Sin comunidad no hay aprendizaje, al extremo de que Freire dice que nadie aprende solo, todos aprendemos juntos, mediados por la realidad o por el mundo, ¿verdad? Entonces, es un modelo donde la comunidad es fundamental, donde lo comunitario es el camino, donde las soluciones pasan por la organización comunitaria, donde el aprendizaje surge de la comunicación con nosotros, donde el saber es compartido, donde entonces en ese sentido los saberes otros son importantes, donde no hay un saber establecido porque los saberes previos son fundamentales. Entonces los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, de las comunidades costeras, de las comunidades fronterizas y de demás comunidades del país también son importantes, y quizás lo son más, sobre todo los ancestrales, porque de los pueblos indígenas, porque nos han enseñado o nos han demostrado que son más equilibrados, por lo menos con la naturaleza, en tanto que la protegen, la cuidan y se creen o la ven o tienen una cosmovisión en intercomunicación, en armonía, en equilibrio con la naturaleza, donde los seres humanos somos parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza ni objetos, ni la naturaleza es un objeto para ser utilizado como lo ven los demás modelos. Entonces, en ese sentido, este modelo sociocultural liberador, por así decirlo, es un modelo que apuesta, por así por decirlo de alguna forma, apuesta por el compromiso, apuesta por el intercambio, apuesta por la comunicación. Pero es un modelo que ha tenido claro y que la escuela es un lugar importante para dar la lucha, pero que no es el único lugar. Que la pedagogía tiene que estar en todos los espacios comunitarios, en todos los espacios sociales. Y que, por ejemplo, en nuestra casa hay pedagogía, en nuestras comunidades hay pedagogía, en nuestros pueblos hay pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que considera que el espacio oficial de la escuela es un espacio importante, porque ahí, digámosle por así decirlo, se cuece la dominación, ¿verdad? Entonces, no puede haber liberación tan eficaz si no se entra a esos espacios, si no se está en disputa de esos espacios, ¿verdad? Al respecto, eso creen la mayoría de los seguidores de este modelo. Entonces, en general, es un modelo bastante interesante, diría yo,
en ese sentido, ¿verdad? Eh, porque las políticas educativas, por así decirlo, tienen que tener rostro humano. Y las políticas educativas tienen que estar no solo al servicio del estudiante, sino de la comunidad. Y ya aquí no ve al estudiante y al docente como esa dicotomía objeto-sujeto, sino que lo ve más bien como una horizontalidad, donde los dos tienen saberes, y los dos pueden compartir saberes. Y el saber experto del docente no es menospreciado, para nada, pero tampoco es el centro de todo. Esa es como la idea que se va a tener en estos modelos. Y se lucha abiertamente contra el solipsismo, el individualismo, el rendimiento, el desempeño y ese lenguaje academicista, tecnicista, instrumentalista de la pedagogía que está más al servicio del mercado que de las personas. Sí, qué importante, Juan, se nos va el tiempo, pero qué importante ver esto otro y esto que señalas, porque saca a la institución educativa de ese espacio casi sacrosanto, ¿no? Y lo lleva a la realidad de las comunidades, a la realidad al entorno y con el resto de las personas, y permite establecer esos diálogos tan necesarios, ¿verdad? Eh, Incluso en estos contextos, ¿verdad? Contextos a veces donde políticamente el resto de la población se siente ajena a todas las instituciones educativas, no solo la universidad, sino que básicamente hay sectores amplios de la población que si no son docentes o estudiantes de cualquier institución educativa se sienten un poco alejados de ellas, ¿verdad? Muchas gracias, Juan. No sé si quieres agregar algo ahí. Sí, tal vez dos cositas antes de terminar. Esteban, con respecto a la universidad, es importante recordar que la UNA, nuestra universidad, la Universidad Nacional de Costa Rica, es una universidad nacional, es una universidad que tiene un modelo pedagógico escrito, abierto, explícito. Y es un modelo pedagógico que en general se relaciona mucho con este último constructivismo que hablamos, ¿verdad? Y latinoamericanizado bastante en ese sentido. Entonces es una escuela o una universidad que incluso en su estatuto orgánico apuesta por eso, por dar deberse a las comunidades, por entrar en diálogo, por entrar en intercambio, por apreciar lo complejo, por apreciar lo transdisciplinario, por la ecología de saberes, etcétera, etcétera. Tiene un montón de, digamos por así decirlo, características y valores fundamentales que, como vimos, una comisión de la Asamblea Legislativa dijo que todo eso era ideología, ¿verdad? O sea, que eso es ideología barata, que eso es comunismo barato, y que es una respuesta de lo que usted me preguntaba, ¿por qué estos modelos no se aceptan, no llegan, no calan? Bueno, porque hay un aparato ideológico del Estado, claro, preciso, conciso y macizo, que está controlando eso, incluso ahora ya con comisiones de Asamblea Legislativa, hasta para decirle a las universidades qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y a qué hora lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer, de modo tal que lo que se debe seguir son los dictados de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, que esos sí son los que precisan precisamente el neoconductismo, ¿verdad? Neoconductismo, ¿verdad? Que son precisamente pruebas de ese tipo, exámenes de ese tipo, reglas del desempeño, del rendimiento, y bueno, y entonces han querido meter en las universidades la venta de servicios como una tarea casi única o máxima, las acreditaciones. Vean que esto de la evaluación del desempeño es fundamental para el neoconductismo y para el modelo neoliberal, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces, es claro que este tipo de modelos que estén fundamentados en el pensamiento crítico para esos grupos de poder que, no sé, me parece cada vez son menos intelectuales, ¿verdad? Y que están siendo en este momento legitimadas desde ese poder de la República, en contra precisamente del saber, con un miedo impresionante, casi medieval, a las universidades. Sí, y esto es un tema súper importante, que deberíamos de hacer un programa solo para hablar de esto, ¿verdad?
porque claramente, incluso cuando hablan de adoctrinamiento, cuando hablan de que que desconocen la pluralidad de discusiones que se dan a lo interno de la universidad y cuando hablan de adoctrinamiento, desconocen también los contextos históricos, porque claramente, como bien nos señalabas antes, han habido y hay todavía modelos educativos que adoctrinan hacia la otra perspectiva, ¿verdad? Que es la que ellos incluso niegan de que tratan de adoctrinar sin llamarle adoctrinamiento, creo. Correcto. Sí, en ese sentido es importante señalar que la intelectualidad no es que sea el centro y hemos luchado y las pedagogías más críticas luchan para que no sean el centro de nada ni de todo, pero también el conocimiento, digámosle, la producción del conocimiento riguroso es importante, para eso están las universidades y esto es fundamental en las universidades. Es decir, el hecho de que yo no tenga un título no implica que no pueda producir conocimiento riguroso, pero el hecho de que yo tenga títulos tampoco me hace producir un conocimiento en este sentido amplio, crítico, comprometido con las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Así dicho, creo yo que en este momento en la Asamblea Legislativa y en otros poderes de la República estamos perdiendo o se está viendo abiertamente un desconocimiento y una, algunos le llaman ahora posverdad, que cualquier cosa que se diga es verdad hasta que usted pruebe lo contrario. ¿Verdad? Y es un tanto el lema aquel de Goebbels, ¿verdad? Donde decir mucho una mentira lo puede convertir en una verdad. Sí, claro. Y es que aquí viene que posiblemente no les molesta la existencia en sí misma de la universidad, sino la participación política que ejerce la universidad. Entonces, por eso en su discurso pueden llegar a decir, no, no nos oponemos a la universidad, no es que queremos atacar la universidad, ¿verdad? Pero en efecto lo que les molesta es que esa universidad no diga y haga lo que ellos quieren que digan y hagan, ¿no? Específica, entonces ahí viene un tema de discusión, pero bueno, se nos acaba el tiempo, Juan, pero podemos casi que extender una invitación para pronto grabar un programa, ojalá bastante pronto, por lo relevante de este tema de discusión. Muchas gracias, Juan. ¿Algo más? No, no, creo que ya por la cuestión del tiempo estaría bien, así que muchas gracias por la oportunidad y es un tema muy amplio y creo que fueron unas pinceladas nada más, pero creo que importantes como para entender incluso el contexto en el que estamos viviendo de instrumentalismo pedagógico, ¿verdad? Que se nos está convirtiendo en regla y que se nos está llevando en nombre de la ciencia o el cientificismo de la neuromoda, ¿verdad? A la instrumentalización de la vida y en nombre de la pedagogía. Y eso es terrible, horrible y detestable. Muchas gracias. A usted, gracias. Muchas gracias a todas ustedes, a todos ustedes. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Muchas gracias.